la vuelta a la izquierda y vamos al capítulo 7, es donde vamos a estar estudiando ahora. Estamos bajo nueva administración. ¿Qué quiere decir eso? Estamos como dicen en inglés, under new management, bajo nueva administración. Pero ¿saben qué? Esta administración ha estado activa por 2000 años y nunca se ha ido a bancarrota, no está endrogada. Esta administración es la administración del Señor Jesús, que estableció su iglesia. Y Él no ha abandonado a ninguno de sus seres queridos, de sus hijos. Y Dios nos habla a través de su palabra y nos enseña las cosas que tiene preparadas para nosotros. Es más, dice en la Biblia que hay cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha entrado en el corazón del hombre, las cosas que Dios tiene preparadas para los que lo aman. ¿Cuándo nos amará Dios? Imagínense nada más. Así es que bendito sea Dios. Voy a comenzar en el versículo 12 porque como la división de capítulos y versos no existían en la Biblia, porque las cartas eran como se escribe una carta, ¿verdad? Uno no pone capítulo y versículo en las cartas, ¿verdad? Simplemente empieza uno y hasta que termina la carta. Así estaban escritas estas. Entonces dirán ustedes, entonces, ¿por qué la Biblia tiene capítulos y versículos? Qué buena pregunta que me han hecho. En la Edad Media le pusieron capítulos y versículos para ayudarnos a encontrar las escrituras donde están. Porque si yo les digo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y dicen ustedes, pues ¿dónde está? Digo, pues ¿quién sabe? Está en la Biblia. Está en la Biblia, pero si me preguntan, ¿pero qué capítulo y versículo? Digo, como tiene capítulos y versículos, digo, está en el capítulo 6, versículo 23. ¿No me lo creen? Véanlo. Está un versículo antes del capítulo 7. ¿Verdad? Creen que hice trampa, ¿verdad? No es que ya lo leí. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esto nos ayuda a buscarlo. Ahora, el problema que sucede a veces es que los que dividieron la Biblia en capítulos y versículos a veces pusieron el corte en el lugar equivocado. Entonces a veces parece que no rima. Pero por eso voy a comenzar en el versículo 12 del capítulo 6 y nuestro estudio va a estar concentrados más en el capítulo 7. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pues bueno. Dice la palabra de Dios comenzando el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezca. Lo voy a simplificar un poco, por favor, ¿ok? Como no estamos en España, lo voy a simplificar como lo hablamos en nuestro terreno, ¿verdad? No reine pues el pecado en su corazón, en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros y como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. 15. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerles, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, ahora han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron llamados. Éramos esclavos del pecado, ¿verdad? ¿Alguien aquí ha pecado? ¿Alguna vez? ¿Varias veces? Ok, una pregunta a ustedes los estudiantes de la Biblia. En la Biblia, ¿cuál fue el pecador que rompió todos los mandamientos en un día?
Alguien rompió todos los mandamientos, los 10 mandamientos en un día. A ver, a ver. Moisés. Aquí tenemos una estudiante muy aplicada, muy erudita, ¿verdad? Muy conocedora. ¿Quién fue el que rompió los 10 mandamientos en un día? Moisés. Cuando bajó de la montaña y vio a todo el pueblo que estaban pecando, ¿qué hizo con las tablas? Las agarró y las rompió, ¿verdad? Rompió los 10 mandamientos en un día. Dicen, como tramposo, ¿verdad? Pues sí, así soy yo. Pero todos hemos pecado, los hemos roto de una manera u otra. Dice, bueno, yo no he matado a nadie. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Si tienes odio en tu corazón contra tus semejantes o contra tu hermano, es como si cometieras el homicidio. Y si tienes deseos impuros, si tienes, ¿cómo le llaman? ¿Cuál es el 10º mandamiento? A ver, otra pregunta para mis estudiantes. Codiciar. Eso exactamente, muy bien. Ahora sí me la contestaron bien. El 10º mandamiento: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su asno, ni nada de lo que es de tu prójimo. Ahí todos hemos pecado hemos roto ese, ¿verdad? En otras palabras, todos hemos roto los mandamientos de Dios. Y antes éramos esclavos del pecado, por eso era muy fácil cometer esos pecados. Es más, ni nos sentíamos culpables después de pecar. Bueno, a veces nos sentíamos culpables, pero no suficiente para cambiar. ¿Saben por qué no cambiábamos? Porque no podíamos, porque éramos esclavos del pecado. Pero Cristo vino y murió en la cruz para liberarnos del pecado, de la esclavitud del pecado. Éramos esclavos, luego dice también lo que vamos a estudiar ahora, esclavos de la ley. ¿Por qué de la ley? Porque la ley nos enseñaba las áreas en donde fallamos. La ley era como una nodriza, era como un maestro. Nos decían que estábamos fallando, pero no nos daba las fuerzas para poder parar de pecar. Por eso vino Cristo y cumplió toda la ley, lo que nosotros no podíamos hacer en toda nuestra vida. Cristo vino y la cumplió toda perfectamente. Y Dios, porque creemos en Cristo ahora como nuestro Señor y nuestro Salvador, ahora el Padre nos da el crédito de lo que Cristo hizo. ¿No es maravilloso? Él viene y nos libera de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la ley, y ahora somos libres en Cristo porque nos amó. Y dio su vida y se entregó por nosotros en la cruz. Murió en nuestro lugar para darnos vida, para darnos esperanza, para librarnos de la esclavitud. Y por eso ahora estamos tan felices de pertenecer a la familia de Cristo y tenemos ahora una nueva naturaleza. Ahora, todavía tenemos la naturaleza antigua, ¿verdad? No somos esclavos de esa naturaleza, pero todavía vivimos en estos cuerpos pecaminosos. O nada más yo, ¿por qué me miran así? Como que yo soy el único feo, malo aquí. Todos somos pecadores, todos tenemos todavía la naturaleza humana, pecadora, y por eso están luchando constantemente el espíritu y la carne. Queremos hacer lo bueno, pero no podemos hacerlo siempre. Y es lo que Pablo va a decir más enseguida, decir, ¡ay de mí, miserable de mí! ¿Quién podrá librarme de esto? ¿Por qué? Porque estamos todavía en la carne y queremos vivir agradando a Dios. Y de la manera que lo vamos a poder lograr es concentrándonos, entregándonos por completo a Dios. Y no es que ya no vamos a pecar, pero vamos a pecar menos. Y entre más seguimos buscando y siguiendo al Señor, aprendiendo y conociendo su palabra, más vamos a pecar menos y vamos a adorar más, a creer más, a servir a Dios más con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza que nos ha transformado en la manera que no estamos solos ahora. El Espíritu Santo mora ahora en nosotros y nos da las fuerzas para vivir la vida a la que Dios nos está llamando.
¿verdad? Ya no estamos solos, hermanos, tenemos un ayudante, un defensor, un intercesor, alguien que está de nuestro lado. Y cada que estamos luchando nos da fuerzas para seguir adelante y para resistir la tentación del pecado. Eso es lo maravilloso que tenemos ahora. Ahora nosotros tenemos que clamar y pedirle ayuda. Y también tenemos que obedecerlo cuando nos habla. A ver, ¿cuántos de ustedes conocen la historia de la chancla? ¿Alguien conoce la chancla? ¿Saben lo que es la chancla? Ah, caramba, ¿a poco todos se portaban tan bien que nunca les dieron un chanclazo? La chancla voladora. Que hacían algo y la mamá se quitaba la chancla y ¡bolas! Y en la pura nuca. Y casi nunca les agarraba. O si los agarraba con la misma chancla, tenga chiquito para que se eduque. Le daban sus chanclazos, ¿o no? La famosa chancla voladora mexicana. Ojalá a mí me hubiera tocado con una chancla, a mí me fue peor. A mí también. También eran palos y sogas y patadas y qué les cuento. Pero bueno, esa es otra historia ya. Pero Dios nos llama a vivir una vida de obediencia para no tenernos que disciplinar. Nuestros padres nos disciplinaban de acuerdo a lo que conocían, lo que sabían y su manera de disciplinar. Dios ahora nos llama a seguirlo, a obedecerlo, pero si nos portamos mal también nos disciplina. Ahí viene la chancla. ¿Por qué? Porque dicen en Proverbios que a todo hijo que recibe lo corrige, lo disciplina. Porque si no lo disciplina es que no es hijo. ¿Cuántos de ustedes han ido a la tienda y ven que andan los niños corriendo y jalando la ropa y la tumban y no la levantan? ¿Y qué dicen ustedes? Ay, ojalá me lo prestaran 5 minutos. Ojalá, si fuera mi hijo, ahorita le ponía unas buenas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque uno quisiera corregirlos, pero no los corregimos porque no son nuestros. Si los corregimos nos vamos a meter en un problema más grande, ¿verdad? Pero los nuestros sí los podemos corregir. Entonces Dios, como somos sus hijos, a nosotros sí nos corrige. Y si no nos corrige es porque todavía no somos sus hijos. Así es que es mejor que venga la chancla y la corrección, pero que estemos en la familia de Dios. Entonces, continúo. Versículo 16, ¿dónde quedé? 18. Dice, liberados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Siervos somos esclavos voluntarios. Eso quiere decir un siervo de la justicia. Somos esclavos de Jesús. Estamos bajo nueva administración. Antes estábamos bajo la carne, el poder de la carne y el poder de Satanás. Y ahora estamos bajo el poder de Cristo, bajo el poder del Espíritu Santo. Ya no estamos bajo el poder de la carne, ni del pecado, ni del poder del mundo. ¿Se fijan cómo el mundo siempre nos quiere moldear a su manera? ¿Para qué creen que hacen comerciales en televisión o en la radio? Le ponen a uno ahí todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren hacer que uno compre lo que anuncian, ¿verdad? Lo quieren obligar a uno a gastar su dinero en lo que ellos están ofreciendo. ¿Cómo lo hacen? Poniendo cosas atractivas. ¿Se dan cuenta que cuando ponen a una, hasta cuando anuncian pañales para adultos, ponen una persona joven? ¿Por qué no ponen un viejito o una viejita? Son los que los usan. ¿Por qué ponen una muchacha de 30 años, un muchacho atlético de 30 años también? Porque es más atractivo. El mundo nos quiere formar y conformar a su estilo y obligarnos a hacer lo que quieren que hagamos. Nosotros ahora estamos obligados a ser formados a la imagen de Cristo. ¿Cómo era Cristo? Perfecto. Pues ya, yo no puedo, no, pero podemos imitarlo. ¿Cuántos de ustedes jugaban fútbol de niños? ¿Usted, hermana? Caramba, ¿quién? Pues que jugaban a las canicas o trompo, al yoyo que jugaban. Ah, bueno, lo que haya sido. Pero siempre estábamos tratando de imitar a alguien mejor, ¿verdad?
Yo de chico quería ser deportista, quería ser futbolista. Después quería ser boxeador. Después, ya ni me acuerdo. Pero siempre admiré a personas que hacían las cosas mejores que yo. ¿Por qué? Porque quería ser como ellos. Por eso los admiraba. Y trataba de imitar lo que ellos hacían. Ahora, en nuestra nueva naturaleza cristiana, debemos de imitar a Cristo. Aunque no seamos tan buenos como Él, pero que nos parezcamos por lo menos. Aunque digan, pues tú no eres tan buen futbolista, pero ya sé a quién estás queriendo imitar. Tú no eres tan buen cristiano, pero ya sé a quién estás tratando de imitar, a Cristo. Eso es suficiente. Que hagamos todo lo posible por imitar a Cristo lo más que podamos. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo el poder, la esclavitud del pecado, las cadenas del pecado. ¿Saben? De nuevo, versículo 23, la paga del pecado es muerte. Todo pecado lleva a la muerte. Todo pecado lleva a la muerte, por eso les digo, hay que hacer pedazos al pecado. Hay que destruir el pecado en nuestras vidas para que no tenga control sobre nosotros. 19, dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia, para servir a Cristo, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer, servir al Señor. Antes usábamos nuestros miembros, nuestro cuerpo para cosas del pecado. Todos hemos cometido pecados en ese sentido. Y ahora debemos de presentar nuestros cuerpos como instrumentos de Dios, como templo de Dios que somos, ¿verdad? La Biblia dice que somos el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos de tratar ese cuerpo? Como trataríamos el templo, ¿verdad? De Dios. Les digo, uno no va a la iglesia y lleva uno su bote de pintura y se pone a pintar y a rayarlo y a quebrar ventanas ni nada de eso, ¿verdad? Sin embargo, hay quienes hacen eso con su cuerpo, destruyen su cuerpo, cuando deben de usarlo para la gloria de Dios, para la honra de Dios. Dice, 20 dice, por cuanto eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia, pero qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué linda promesa, ¿verdad? Qué linda promesa. Ahora tenemos la vida eterna. Un día vamos a cerrar los ojos aquí y vamos a abrir los ojos en el cielo. Vamos a dar el último respiro en este mundo. Y el siguiente respiro lo vamos a dar en el cielo. Y nunca va a haber más dolor, no va a haber medicina, no va a haber enfermedades. En el cielo no hay hospitales. En el cielo no hay sillas de ruedas, ni bastones, ni camillas, ni lentes. Nada de eso. Todos vamos a tener cuerpos perfectos. Imagínense nada más. Y para siempre. ¿No es maravilloso? Allá no vamos a envejecer. Allá no. Ahora, ¿qué sucede cuando nos agachamos? Pues yo no sé ustedes, pero yo siempre que me agacho busco un lugar de donde me voy a agarrar para levantarme. Porque ya me cuesta para levantarme. Ya sea en la rodilla, la espalda, qué sé yo. Algo le falla a uno, ¿verdad? Y cada vez va a ir empeorando más, lamentablemente. Pero un día vamos a tener cuerpos perfectos, nuevos. Para siempre. Allá las mujeres no van a tener que usar pinturas para el pelo, ni maquillaje, van a ser hermosas naturalmente. Los hombres no van a tener que pintarse el pelo también ni ponerse pelucas. Vamos a estar perfectos todos. Y si no estamos perfectos, vamos a estar contentos como estemos. Eso es lo mejor, ¿verdad? Sea como seamos, vamos a estar contentos porque vamos a estar en el cielo, en la presencia de Dios para siempre.
De nuevo, entonces la última dice el versículo 23, uno de esos versículos que nos aprendemos de memoria, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Fíjense la diferencia, cómo paga uno y cómo paga otro. El pecado es muerte eterna, pero Dios da vida eterna. Muerte eterna o vida eterna. ¿Qué elegimos? Elegimos la vida, ¿verdad? La vida eterna. Yo no entiendo cómo hay gente que ha pasado por tantas tragedias, tantas enfermedades, tantos problemas y todavía se resisten en recibir a Cristo, en arrepentirse de sus pecados y ver que este mundo no ofrece realmente mucho bueno, ¿verdad? No ofrece mucho bueno. Vemos lo que está pasando ahorita en Ucrania. Miles de gentes están muriendo, miles de enfermos. Ya tienen como 4 o 5 días que están siendo bombardeados, atacados. ¿Quién puede ir a trabajar? ¿Quién puede ir al restaurante o cocinar en su casa si no saben si les va a caer una bomba encima? La gente sin comer, enfermos, los hospitales cerrados o destruidos. ¿Imaginan lo que esto es lo que el mundo ofrece? Esto es lo que el mundo ofrece: dolor, tragedia, muerte. Y eso es lo que el diablo produce. Eso es lo que el diablo produce, lo que el mundo produce. Sin embargo, Dios nos ofrece vida eterna. Nos ofrece gozo, paz, alegría. Ya no ahí no hay enfermedades con el Señor. Todo va a ser perfecto y para siempre, como les decía. Entonces Pablo continúa, ahora va a usar la analogía del matrimonio. Un ejemplo, va a usar el matrimonio como una ilustración de lo que era estar bajo la ley, es como estar casado. Y no crean que el matrimonio es ¿cómo les dice? Una tragedia. Bueno, lo puede ser, ¿verdad? A veces parece que sí, ¿verdad? Pero es un ejemplo que va a dar. Cuando uno se casa, promete uno casarse hasta que la muerte nos separe. O sea, planea uno, hace uno sus votos, ¿verdad? Dice, hasta que la muerte nos separe. No tiene uno planes de decir, voy a durar 1 año o año y medio y me divorcio y me caso otra vez y me divorcio y así voy a seguir. No, hacen una promesa de por vida. Pero y cuando nosotros venimos a Cristo, hacemos esa promesa ahora. Antes estábamos casados con la ley. O sea, la ley nos enseñaba todo lo que debíamos hacer, pero la ley no nos ayudaba a hacerlo. Es muy diferente que le digan a uno, mira, hazlo. Otra cosa es que le ayuden a uno a hacerlo y le enseñen cómo hacerlo, ¿verdad? La ley solamente nos enseñaba en todo lo que fallábamos. Como va a decir más adelante, la ley dice, no codiciarás. Si yo no hubiera sabido lo que era la codicia, si la ley no me lo hubiera dicho, la ley nos enseña en lo que fallamos. Entonces, nos sentimos desesperados porque no podemos hacerlo. Pero ahora viene Cristo y cumple toda la ley. Él vivió la vida perfecta que nosotros debíamos de vivir. Y ahora, como de nuevo les digo, y nos da el crédito ahora a nosotros por lo que Él hizo. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? Dice versículos 1 del 7, dice, ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo como con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque a la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y no le ayuda a la mujer a morir, ¿ok? No es una chance que le dan ahí. Y dice, pues dice que si mi marido muere, quedo libre, entonces me puedo casar con fulanito, ¿verdad? No, así no es la cosa. Muerte natural, ¿ok? Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera.
Aquí claramente dice, cuando muera el marido, ella se puede casar con quien quiera, ¿verdad? Pero claro, Pablo más adelante dice con alguien que sea cristiano también, que no nos unamos en yugo desigual. Si el marido muere, ella se puede casar, pero lo indicado es que se case con otro hombre que sea cristiano o que sea cristiana si ella muere. Ya. Y no que le diga al pobre marido, aquí yaces y yaces bien. Tú descansas y yo también. No es por ahí. Si muere el marido, ella queda libre de la obligación ya y ella se puede casar con otro. Ahora continúa, dice. Así que también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos. Aquí claramente nos dice de quién debemos ahora ser espiritualmente maridos, ¿verdad? La iglesia es la desposada de Cristo. Por supuesto, está hablando simbólicamente, espiritualmente. La esposa es la prometida ahorita de Cristo. Todavía no se lleva a cabo las bodas del Cordero. Eso va a ser cuando todos lleguemos al cielo y se celebren las bodas del Cordero en una mesa. ¿Se imaginan qué tamaño va a ser la mesa? O cuántas mesas, yo no sé, pero vamos a tener las bodas del Cordero en el cielo. Cuando el mundo esté pasando aquí por la gran tribulación, la iglesia va a consumar las bodas del Cordero con Cristo en el cielo. O sea, es cuando todos vamos a llegar, nos van a dar vestiduras blanquísimas, limpias, que son la obra de Cristo, de redención. La justicia de Cristo va a ser aplicada a nosotros. ¿Recuerdan la historia de una parábola que contó el Señor Jesús? Dice que un hombre rico hizo una fiesta para su hijo y llegaron todos los invitados y llegó alguien con una ropa diferente y le dijeron, hey, ¿y por qué vienes con esa ropa? No, porque el dueño de la fiesta, el padre del novio, proveyó toda la vestidura para todos los invitados. Hagan de cuenta, era una fiesta de traje. Y llega con sus shorts o con overoles, todos llenos de hoyos y todo sucio, como si viniera de trabajar en su carro. Dice, ¿y tú por qué entraste así? ¿Quién te dejó entrar así? ¿Y qué pasó? Lo amarraron y lo echaron para afuera, dice, al frío afuera, a la oscuridad. Él vino queriendo entrar al cielo con sus propios méritos, no con los méritos de Cristo. Cristo nos viste con su justicia, su gracia, todo lo que Él ganó en la cruz. El mérito que Él lo obtuvo, nos lo aplica a nosotros. Remueve todas nuestras vestiduras que son como trapos de inmundicia y nos viste en su justicia y blanco, un lino blanco, blanquísimo. Y entonces podemos ser parte de la gran celebración. Y es lo que va a ser en el cielo cuando lleguemos. Y ahí vamos a estar codiándonos uno al otro diciendo, ¿qué te parece? Qué bonito lugar, Al fin se nos hizo llegar. Así vamos a estar en el cielo celebrando con el Señor Jesús. Mientras el mundo es juzgado por todos aquellos que rechazaron a Cristo. Si pensamos que lo que está sucediendo ahorita en Ucrania es algo horrible, imagínense cuando sea en todo el mundo. Y va a ser mucho peor de lo que ha sido hasta ahorita. Así es de que ya quedó uno libre de la carne, del pecado y de la ley. Porque la ley no es que la ley sea mala. La ley es buena y santa, dice la Biblia. Pero nosotros no la podíamos cumplir. Todos fallamos. Versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto de muerte. Fíjense nada más lo que daba del fruto que daba nuestra carne. Porque mientras estábamos en la carne, antes de Cristo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Y dice, no es que la ley sea mala, la ley de Dios es hermosa, maravillosa, increíblemente hermosa, pero nos enseñaba todo. Hagan de cuenta que la ley era como un espejo. A ver las hermanas, cuando se levantaron hoy en la mañana y se vieron en el espejo, ¿qué dijeron?
Que dijeron, esta cara necesita ayuda. Oh, yeah. Hay que, como dice mi hermana, dice, yo no me doy una manita de gato, yo me doy una manota de elefante. Dice, porque esta cara ya necesita ayuda. Así es de que el espejo no es culpable. No agarramos el espejo y lo limpiamos, ¿verdad? Porque se le ven arrugas y canas, ¿verdad? Tratamos de arreglar acá, el problema está acá, no allá. Entonces la ley nos enseña lo que hay acá, lo que hay aquí, en nuestro corazón, en nuestra carne, en lo que somos o en lo que éramos. Solamente la ley, la palabra de Dios nos revela cómo estamos por dentro, como el espejo nos enseña cómo estamos por fuera, ¿verdad? Así es de que si no ven lo que no les gusta, lo que ven en el espejo, no quiebren el espejo, busquen otro más bonito. Y no va a funcionar. No va a funcionar. Mejor el cambio hay que hacerlo acá, ¿verdad? O acá. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen. Oh, ya les leí hasta ahí. Bueno, ya está empezando otra vez. Versículo 5, hablamos de que la ley dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Ahora, les decía, la ley es hermosa. Déjenme nada más llevarlo, si gustan seguirme, a Deuteronomio capítulo 6, versículo de 1 al 10. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Deuteronomio 6, 1 al 10. Es el quinto libro, empezando desde Génesis. A la derecha, claro, pues a la izquierda ya no hay más, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que les enseñasen, para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multipliquen como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y esto es algo muy lindo que todos los judíos oran todos los días, los judíos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos o las enseñarás, es lo mismo, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, tenían que enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Todos los decretos, mandamientos, estatutos de la palabra de Dios tenían que enseñárselos a sus hijos. Y los judíos todavía tienen esa costumbre. Todavía tienen esa costumbre de enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Y es algo que los niños aprenden en Israel. Cuando fuimos a Israel vimos que un papá su hijo iba repitiendo de memoria pasajes de la Biblia. Y paraba y entonces lo volvía, abría su libro y lo leía y ya continuaba otra vez. Les he platicado que fuimos y dos niños que estaban en una aldea en Israel, tenían como 7 u 8 años, ya se habían aprendido los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. El Pentateuco que le llaman. Penta es 5. Teuco es los 5 libros de la Biblia, ya se los habían aprendido de memoria. Antes menos de 10 años. Y nosotros tenemos problemas de aprendiendo un versículo al mes. ¿Qué pasó? Nos ponen en tremenda vergüenza, ¿verdad? Y es porque no le echamos ganas. Tenemos que aprenderlo. Porque sin echarle ganas, si no, ¿cómo lo vamos a aprender, verdad? El Salmo 19. Hermoso Salmo. Del versículo 1 al 10 dice, hablando de
palabra de Dios, las obras de Dios. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Entonces, ¿cómo es que va? Porque miren lo que dice enseguida. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, de su recámara, se alegra como cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y miren todas las diferentes palabras que usa. Usa testimonio, usa mandamiento, usa ley, usa diferentes palabras que reflejan, que hablan de lo mismo. Que hablan de lo mismo. De un extremo de los cielos de su salida. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad para los justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y que la que destila del panal. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Han comido alguna vez, alguien de ustedes ha comido miel de un panal? ¡Ah! No hay mejor miel que la miel de un panal. Y agarran el pedazo del panal y se lo echan a la boca y termina haciéndolo uno un chicle. ¡Ah! De lo más sabroso que hay. Y la ley de Jehová es todavía más dulce. Imagínense. Pero no empalaga. Es lo maravilloso. Esa es la palabra de Dios. Viendo la ley, los mandamientos, los preceptos de Jehová, los juicios de Jehová, todo son diferentes palabras que usa para explicarnos lo que es la palabra de Dios. Y es tan hermosa, tan deseable, dice la Biblia. En el Salmo 119, voy a leerles solo los versículos, así es que no me sigan, nomás se los voy a leer porque van todos salteados. Versículo 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Escuchen la palabra ley, la ley de Jehová. Versículo 4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Versículo 5 dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos. Versículo 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. 16, me regocijaré en tus estatutos. Versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley. 97. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Qué lindo, ¿verdad? Meditar en la palabra de Dios todo el día. 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. 165, mucha paz tienen los que aman tu ley. 172, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. La palabra de Dios es tan hermosa, tan maravillosa, y hay que amarla, hay que meditarla, hay que aprenderla y hay que practicarla. No solamente aprenderla, sino practicarla. Es lo más importante, ¿verdad? Entonces regresemos a Romanos. Entonces está hablando de lo importante que es la palabra de Dios, lo maravillosa que es. Versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto, porque
para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. De nuevo, hermanos, no es que la ley sea mala, la palabra de Dios sea mala, es buena, santa y perfecta, pero nosotros no la podíamos guardar, no la podíamos obedecer. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Si rompemos un mandamiento, somos culpables de todos. Entonces estábamos perdidos, no había esperanza para nadie, para ninguno. Pero Cristo vino y la cumplió perfectamente. Él dijo, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? ¿Se imaginan poder decir uno eso? A ver, ¿quién de nosotros podemos decirle a alguien que nos ha conocido por toda la vida, o que hemos trabajado con ellos por años, y que les pudiéramos decir, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Uy, pues estaba la línea ahí larga para decirnos todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Y traían una listota de todo. Imagínense que cada vez que decimos una mentira, o decimos algo mal, o chismeamos de alguien, o desobedecemos un mandamiento, o tenemos pensamientos impuros, palabras sucias, todo lo escribieran, todos los pecados, por decir, por 20 años. ¿Qué tan grande estaría la lista? Algunos de ustedes estaría así de cortita. La mía no estaría allá cruzando la calle. ¿Por qué? Porque todos hemos fallado, ¿verdad? Imagínense. Y Cristo dijo, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Para entonces Cristo tendría unos 32 a 33 años. Y en toda su vida nadie lo podía acusar de que había cometido un solo pecado. Y sin embargo, todo el mérito de Cristo, de la vida perfecta que Él vivió, ahora el Padre a nosotros nos da el crédito de lo que Cristo hizo en toda su vida. ¿Cuánto nos ama Dios? Y cómo ahora nosotros no vamos a corresponderle en obediencia, en amor, en adoración, por todo lo que ha hecho por nosotros. Piensen en esto, hermanos. Cuando lleguen al cielo, ¿a quién quieren ver primero? Yo he visto a veces en Facebook que han hecho esa pregunta. ¿Cuál es la primera persona que quieres ver cuando llegues al cielo? La mayoría, a mi mamá. A mi esposo. No, eso que se espere. Allá en la cola, ya mero atrás. Y ponen diferentes nombres de personas. A mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi mamá, en fin. Y yo siempre pongo a Jesús. Los demás que se esperen. Mi mamá tengo 65 años. Casi que no la veo. Tenía yo menos de 3 años cuando murió. Pero no tengo tengo ganas de verla. Pero no tantas como ver a Jesús. Porque es por Él, porque voy a poder estar en el cielo y poder ver a mi mamá. Si es que está ahí, espero que esté ahí, ¿verdad? Y mi papá, espero que esté ahí también. ¿Quién sabe? Pero Dios quiere que sí. ¿Verdad? Solo Dios sabe. Ya. Él sabe. Caramba. Por eso yo quiero llevar una vida que me asegure de que voy a poder estar ahí para ver a los que estén ahí. ¿Cómo? Obedeciendo y sirviendo y amando al Señor con todo mi corazón. Ahora, ¿voy a fallar? Claro que sí. Pero Dios es misericordioso. Y mientras nos arrepintamos verdaderamente de corazón, el Señor nos perdona. Para eso murió Cristo. Cristo no murió por los buenos, murió por los malos, porque no encontró ni uno bueno. Pues entonces tuvo que morir por los malos, ¿verdad? Dijo, yo no vine a buscar sanos, sino enfermos. No vine a buscar puros, sino pecadores, ¿verdad? Y en eso todos calificamos. Si el Señor está salvando pecadores, aquí todos calificamos. Y bien, porque todos somos pecadores. Y por nosotros vino Cristo a morir, a dar su vida y derramar su sangre en la cruz. Lo maravilloso, el triunfo más grande que ha habido en toda la historia de la creación de la humanidad es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
eso autentificó, eso validó lo que dijo en toda su vida Jesús. El Padre y yo somos uno. Si me has visto a mí, Felipe, has visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Voy a preparar lugar para ustedes y volveré. Y si me voy, volveré, los llevaré y los tomaré para que estén conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Todo lo que dijo y todo lo que hizo, lo validó con su resurrección. Amén. El Padre estaba dando su sello de aprobación en el momento en que Cristo salió de la tumba. Y todo lo que Cristo hizo por nosotros, y todo lo que está dispuesto a hacer todavía por nosotros, es porque nos ama tanto, que nos lo enseñó viviendo la vida perfecta que nosotros debíamos, pero no podíamos vivir. Pero aunque nunca hubiéramos podido pagar por un solo de nuestros pecados. Él pagó por todos nuestros pecados. Él nos redimió, nos lavó con su sangre. Y ahora nos dice que somos coherederos con Cristo. Imagínense. ¿De cuánto es dueño Dios? De todo lo que existe, de toda la creación. Cristo es el heredero y nosotros somos coherederos con Él. Imagínense. Y pensamos que a veces que somos pobres, que no tenemos mucho aquí, que no hemos alcanzado a comprar algo, una casa o una casa más grande o qué sé yo. Somos coherederos con Cristo. Pero lo más maravilloso no es cuánto voy a tener, si voy a tener 1000 hectáreas de desierto o de montañas o lo que sea. Lo importante es que vamos a estar en el cielo, en la presencia de Dios. Y cuando Él venga en el milenio, vamos a venir con Él. Si tienen sus perritos y sus gatitos que quieren mucho, a lo mejor aquí los van a tener otra vez. ¿Verdad? Si vamos a venir en caballos, si hay caballos en el cielo, ¿por qué no va a haber perros? O gatos, o pájaros, y qué sé yo. Pero va a haber cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Maravillosas, pero lo más maravilloso es estar con Jesús en este mundo cuando venga de regreso y reine por 1000 años y luego después haga una nueva tierra y un nuevo cielo y nosotros ahí vamos a estar. Y nadie nos va a sacar. ¿Por qué? Porque ya nuestra vida, en el momento en que cerramos los ojos, aquí terminó todo nuestro dolor, todas nuestras pruebas, todas nuestras tentaciones, todo lo que nos inconforta, nos causa problemas, nos duele. Ahorita va a terminar. Como la mujer, cuando el marido muere, ella queda libre de todo. Ya no tiene que limpiar la casa si no quiere, no tiene que cocinar, no tiene que lavar la ropa, no tiene que, se puede levantar a las 10 de la mañana y ni quien le diga nada y ver la televisión y nadie le quita el control remoto, nadie le cambia la televisión. Hago todo lo que me dé la gana al cabo, ese ya está allá. Ese ya lo enterré y de ahí no sale. Y le puse piedras arriba por las dudas. Y lo enterré boca abajo por si quiere salir que se vaya más para abajo. No, ya no hay problemas con ese marido porque murió. Así nosotros, la ley ya no tiene autoridad sobre nosotros. Al morir el pecado ya no tiene ninguna autoridad ni poder sobre nosotros. Ya no tiene poder, solamente el poder que le demos. Cuando vinimos a Cristo, Él rompe el poder del pecado. Todavía pecamos, les voy a decir por qué. Porque queremos. No porque ya no podemos. Yo no lo pude evitar. El diablo me hizo que lo hiciera. No. No le echemos la culpa al diablo. Esa es nuestra culpa. A veces sí nos hace. Pero muchas veces nosotros lo hacemos y le queremos echar la culpa al diablo como Eva. ¿Verdad? Hay que resistirlo. Hay que resistirlo y va a huir de nosotros. Y que dijo, el diablo me hizo caer. No, ella quiso obedecerlo. Y luego le dice a Dani, ¿y por qué dice, mi mujer? La mujer que tú me diste. Y ella le echa la culpa al diablo, ¿verdad? Luego, rapidito aprendieron a echar mentiras. ¿Quién les enseñó? El pecado. El pecado. Pero un día todo esto va a terminar. Eso es lo más maravilloso. Vamos continuando.
Ya mero llegamos al final, dice. ¿Dónde me quedé? 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Le hace falta un signo de admiración aquí, pienso yo. En ninguna manera. Otras Biblias en inglés lo tienen. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Ya ven? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. Miren qué curioso. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Sí, el mandamiento, la ley, la palabra de Dios es buena, santa y justa. El problema somos nosotros, que no la podemos guardar. Y la ley vino y dice, él no hubiera conocido la codicia si la ley no dijera no codiciarás, ¿verdad? Como les decía, no es curioso cuando uno ve una banca y dice pintura fresca, no la toque. ¿Qué es lo que queremos hacer? A ver si es cierto, ¿verdad? No se siente, van a la tienda y hay un sillón y dice, por favor no se siente. ¿Qué es lo que uno quiere hacer? Ir y sentarse y probar a ver si está cómodo, a ver si me aguanta, a ver si no me pican los resortes, ¿verdad? Luego quiere uno hacer lo que le dicen que no haga. Así es la ley, nos dice, no codiciarás. Pues ya empezamos. No robarás. Nadie me ve. ¿Por qué? Porque la carne así es, quiere rebelarse contra la ley de Dios. Dato curioso, verdadero, lo leí en un hotel. Tenían un lago y tenía peces. Y tenían un letrero que decía, prohibido pescar. Cada rato rompían las ventanas de los pisos de abajo porque se traían sus cañas y en la noche aventaban la caña y se ponían a pescar. El problema que al final de la línea tiene un peso y cuando no le calculaban bien venía y quebraba las ventanas de abajo y ponían el letrero más grande, prohibido pescar, no fishing. Y no podían pararlos hasta que llamaron a un experto. ¿Qué podemos hacer para que no rompan las ventanas? Caminó y dijo, quiten el letrero. Quiten el letrero si lo hicimos más grande y todavía la están quebrando. Quiten el letrero. Quitaron el letrero y ¿saben qué? A nadie se le ocurrió ir a pescar. Paró el problema. ¿Por qué? Porque el letrero era como la ley. No lo hagas. ¿Cómo que no lo hagas? Ahora, nomás me cuido que no me vean. Eso es todo. Y es el problema, pero no nos fijamos que hay alguien que nos está viendo. Entonces, el problema no es la ley, somos nosotros. Y por eso debemos de morir al pecado, morir a la ley. Y la ley no muere, la ley nos mata, nos enseña el pecado. De nuevo, la ley es el espejo. No le echen la culpa al espejo, ¿verdad? Espejito, espejito en la pared, ¿verdad? El problema está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es perverso más que todas las cosas. Perverso y engañoso nos dice la Biblia. Pero Cristo nos da un corazón nuevo. Cristo nos da una naturaleza nueva cuando venimos a Él. Todavía tenemos la otra, no completamente transformada. Ya está mejor. Pero todavía lucha contra el espíritu. Y les digo, está mejor porque ya no está bajo el poder del pecado. Está influenciada por el pecado, pero ya no está bajo el poder del pecado. Entonces, ahora sí podemos resistirlo. Como dice, me acaba de recordar la chula. Resiste al diablo y huirá de ti.
Resistimos el pecado y cada vez es más fácil ya no volverlo a hacer. Es como una persona que está adicta al alcohol o a los cigarros y decide dejar de tomar o de fumar. Entre más pasa el tiempo, es menos la urgencia de fumar o de tomar, hasta que termina después odiándolo. Así, si hacemos con el pecado, lo mismo va a suceder. Todo está en la decisión que tomemos. Así es de que hay que servir a Cristo y hay que aprender de la ley cómo servirlo mejor. Y pedirle que nos dé fuerzas y sabiduría a través de su Santo Espíritu. Amén. 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 Bendito Dios Todopoderoso. Le damos gracias, Señor, que nos ame tanto, que vino a cumplir la ley perfectamente, Señor Jesús, que dio su vida por nosotros para lavarnos, purificarnos, santificarnos, darnos vida eterna, darnos la salvación y darnos también en los méritos de Cristo, la gracia que ganó Cristo, la salvación, el perdón, la adopción. Todo nos lo ofreció Cristo cuando murió. Y lo recibimos cuando lo recibimos nosotros en nuestro corazón. Y Señor bendito, le damos gracias por amarnos tanto, por perdonarnos de todos nuestros pecados. Y si alguien no ha recibido a Cristo, le invito que abra su corazón y lo invite, que venga a ser su Señor y Salvador, que le perdone todos sus pecados y lo acepte y lo adopte en su familia, para que cuando mueran pueda estar en su presencia por toda la eternidad. Gracias, Señor, por el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz, para limpiarnos y lavarnos de nuestros pecados. Amén. 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 Dios los bendiga, mis hermanos. Si alguien quiere orar